es de vital importancia porque hay cosas que tenemos que entender nosotros, hermanos, y es que en la vida del ser humano y en la vida de todos nosotros hay cosas que se están repitiendo constantemente. Eso se llaman ciclos, ciclos que se repiten. O sea, hoy sucede una cosa y pasan 8 días, 10 días, 15 días, un mes, un año, pero con el tiempo usted se da cuenta de que vuelve y sucede otra vez. Eso se llama ciclos repetitivos en la vida del ser humano. Pero esos ciclos hay que romperlos. Cuando sean ciclos buenos de bendición, pues gloria a Dios, que vengan todos los que quieran. Pero cuando son ciclos que traen dolor a mi vida, que me llevan al fracaso, hombre, allí hay que romperlos porque hay una asignación de maldición. Hay gente en la iglesia que por un tiempo duran bendecidos, aleluya, gloria a Dios, estamos bendecidos, pero cuando piensan que ya van pasando ese tiempo y pasando esa nube oscura, vuelven y caen en el mismo vacío otra vez. Es allí donde entra Cristo a orar a favor de los hijos, a favor del hombre, porque la Biblia dice que Él se complace en hacernos bendición, Él se complace en bendecirnos, pero cuando la Biblia habla de que Él se complace en bendecirnos, no está hablando solamente de una bendición económica, está hablando de su presencia en cada área de nuestra vida, para que esos ciclos no se repitan. ¿Ve que la mayoría de la gente tiene por bendición de Dios la casa, el carro, la beca, la plata, que puede ir a pasear, que puede ir a San Andrés, que puede ir aquí, que puede ir allá, que puede hacer lo que quiera con el dinero? Eso es una consecuencia de la bendición de Dios. La verdadera bendición de Dios está en tener una vida sobria y estable, una vida, hermano, donde podamos gozar del privilegio de estar conectados con Dios todo el tiempo, de saber que nacimos para triunfar y que los ciclos de maldición que un día hubo en nuestra vida ya no se repetirán más. Entonces, si en su vida hay ciclos que se repiten o sucesos desagradables que le ocurren, es porque en esa área se necesita que Cristo entre a obrar. Hay áreas de la vida donde tal vez no es que no hayamos querido dejar entrar a Cristo, sino que tal vez, aunque estén pasando las cosas, no la hemos identificado. ¿Por qué? Porque muchas veces Satanás coloca vendas en los ojos para tenernos en oscuridad y para que no nos demos cuenta de lo que está pasando en nuestra vida. Es cuando eso suele suceder, mire, dése a la tarea de mirar en su vida qué ha pasado durante años que viene repitiéndose. Eso es como el piñón del carro. Viene aquí, engrana acá y vuelve otra vez y cae en el mismo piñón. Y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y cae en el mismo piñón. Se repite una y otra vez. Entonces es allí donde cuando usted identifica lo que está sucediendo, tiene que invitar a Jesucristo para que Él entre y el poder de Cristo interrumpa ese ciclo y le dé continuidad al proyecto de bendición que Dios tiene para con el ser humano. Hay momentos donde uno siente que no avanza, que no puede prosperar. Eso significa que ese ciclo no se ha roto todavía. Usted va en una carrera tremenda, va en bendición, va en un ministerio bonito, lleva un liderazgo bonito, pero llega un momento donde se estancó todo. Allí hay que aprender a identificar lo que está pasando. Una, Dios quiere llevarme a otra dimensión y necesita hacer algo con mi vida. O dos, ¿qué está pasando que no me deja avanzar? Puede ser que esté pasando lo mismo que sucedió hace un año, pero si hace un año me pasó lo mismo y no podía pasar de aquí, hay un ciclo que no se ha roto. Allí necesita la presencia de Cristo. Ahora, ¿qué es un ciclo? ¿Qué es un ciclo? Dice, esa es una serie de fases o estados por la que pasa un acontecimiento o fenómeno que suceden en el mismo orden hasta llegar a una fase o estado a partir de los cuales vuelve a repetirse en el mismo orden. Ojo, vuelve a repetirse en el mismo orden. O sea, lo mismo, igualito a lo que le pasó hace un año, vuelve a suceder después de un año. Entonces, hay gente que dice, hombre, pero si esto ya me había pasado.
hay un ciclo que no se ha roto. ¿Por causa de qué? De una maldición. Puede ser por un pecado no confesado. Puede ser que se halla en desobediencia. O sea, hay infinidad de cosas que es donde nosotros entramos en la intimidad con el Espíritu Santo a identificar qué es lo que verdaderamente está sucediendo. Pastor, a mí me ha sucedido, pero es que en la verdad yo estoy bien con Dios. Yo me siento bien con Dios, tengo una buena relación con el Espíritu Santo, pero no logro identificar lo que está pasando. No se preocupe, no es para derrotarse ni para frustrarse, es para decirle al Espíritu Santo que entre y lo lleve a ese momento, que le muestre cuál es el ciclo que no se ha roto y cuál es la causa de ese ciclo, por la cual ese ciclo no se ha roto. En días pasados decíamos, hablando de las maldiciones, decíamos que una cosa es que un demonio viene y pone el huevo de aspid, y él se va y deja el huevito allí, y ese se multiplica y ese crece. Aquí pasa lo mismo. Aquí puede ser un espíritu que esté asignado para perturbar su vida, y por tiempo se va y usted se siente tranquilo, pero con el tiempo vuelve. Entonces, ¿por qué? Porque es una asignación. Se le asignó para que le atormente su vida, para que no lo deje prosperar, para que no lo deje progresar, para que lo amargue, para que lo frustre, para que lo haga ver una persona derrotada, para que lo haga ver una persona que no es capaz. Cristo necesita entrar a esa área. ¿Estoy en pecado? No. Simplemente deje que Cristo entre y rompa lo que tiene que romper. Porque dice la Biblia, a libertad nos llamó el Señor. O sea, no es justo que como hijos de Dios vivamos oprimidos. No es justo. Entonces, a libertad nos llamó el Señor. Siguiendo adelante, solo conociendo la plenitud de Jesucristo y estudiando la verdad de su palabra, podemos ser verdaderamente libres de toda opresión y ligadura espiritual. Vamos al libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice: de modo que Jesús siguió diciendo a los judíos que le habían creído: si permanecen en mí y en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. O sea, ¿cuál es la verdad? Es Cristo. Cristo, el verbo, la palabra, está encarnado dentro de nosotros, vive dentro de nosotros, arraigado dentro de nosotros, es uno con nosotros. Y cuando dice, y cuando nos sostenemos y permanecemos en la palabra, la misma palabra nos lleva a identificar el ciclo que no se ha roto. Y la misma palabra llega y cae justo allí en ese piñón que está malo. Entonces vuelve otra vez, la palabra rompe ese ciclo y le da continuidad a la bendición de Dios en nuestra vida. Pero es la palabra. Ahora, ¿qué significa permanecer en la palabra? Permanecer en la palabra es estar meditando en ella constantemente, de día y de noche, de día y de noche. Pastor, yo saco una hora para orar diaria en mi intimidad con Dios, en mi devocional con Dios. Gloria a Dios por eso. Pero no se trata de solamente tener una hora de intimidad con Dios. Se trata de estar repitiendo la palabra todo el día, por donde usted quiera que vaya. Si usted está en el trabajo, está repitiendo la palabra. Si está haciendo costura, está repitiendo la palabra. Si está en la cocina, está repitiendo la palabra. Donde usted vaya, a donde usted esté, está repitiendo la palabra constantemente, y la palabra hará que esos ciclos se rompan. Puede ser que usted vaya por la calle y vea algo que le llame la atención y diga, ve, eso ya me ha pasado en la vida. Entonces la palabra, a través de cualquier circunstancia, le va a mostrar cuál es el ciclo que no se ha roto. Porque merecemos ser libres de toda influencia del enemigo. Entonces, número uno,
permanecer en la palabra. Ahora, la Biblia dice, Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Vamos a ver esta versión. ¿Qué nos dice? Capítulo 9, versículo 23. Dice lo siguiente. ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Miren que esta versión es muy diferente. Dice, ¿cómo que si puedo? Pregunta Jesús. Acierta. Todo es posible si uno cree. Entonces, hermano, cuando uno le cree a la palabra, todo es posible. Ahora, ¿qué significa la palabra creer? Creer es uno de los sinónimos de fe. Creer es estar sólido, firme, estable en lo que la palabra dice y en lo que yo he declarado. Porque lo que yo declaro con mis labios no vuelve a mí vacío, sino que va, cumple el propósito y vuelve y da fruto. Entonces, creer es estar sólido, es estar persuadido de que algo es cierto. Creer es fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que yo no veo. Esta semana vamos a estar hablando de estos temas y vamos a hablar de lo que es el futuro en el tiempo. Solo entonces, creer es estar persuadido de algo que es cierto, así yo no lo vea, así yo no lo tenga. Eso es creer. Pastor, yo necesito mi casa, no la tengo. Tengo una aflicción económica tremenda, no nos alcanza el dinero para comprar la casa. No crea por lo que mira de aquí para afuera. Créale a Dios y a la palabra por lo que usted ve de adentro hacia afuera. Es a lo que dice la Escritura. Ahora, dice, clama a mí, Juan 33:3. Clama a mí y te responderé y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El hombre que permanece en Dios tiene la capacidad de creerle a Dios. Y el hombre que tiene la capacidad de creerle a Dios, se le revelan cosas ocultas que nadie puede entender. Y aún cosas que uno mismo no conoce que existían. Ojo, vuelvo y le digo, el hombre que permanece en la palabra tiene la capacidad de creerle a Dios. Y el que tiene la capacidad de creerle a Dios tiene la capacidad de que se le revelen cosas grandes y ocultas que no conoce. ¿Quién tiene esa capacidad? Solo los hijos. Miren, hay gente que se consuela solamente llegando a un culto. Perdónenme lo que voy a decir. Hay gente que se consuela solamente estando en el devocional por internet o en el culto por internet, pero cuando el día es el día de culto presencial, no, yo no voy al culto presencial porque está muy lejos, espero el que está cerquita, espero el devocional de aquí. No, hermano, no podemos ser tan cómodos. Aquí tenemos que adoptar una posición agresiva con Dios, de sujeción a la palabra, porque es allí donde yo me alimento, es allí donde yo me lleno de poder y de autoridad. Yo tengo que ser todo el tiempo, tengo que estar constantemente buscando su presencia, buscando la gloria, buscando el poder, buscando la intimidad en todo lugar. Ya estamos saliendo de esto no va a pasar, la virtualidad no va a pasar.
pero ya estamos saliendo otra vez de ese cascarón y estamos volviendo a mucho de la normalidad. Es aquí donde usted tiene que volverse agresivo. Pastor, es que dicen que va a haber un rebrote. Para ellos, no para nosotros. Para ellos. Nosotros tenemos la fe, tenemos la capacidad de creerle a Dios. Y estamos convencidos de lo que no vemos. Vivimos por fe, no por vista. Entonces, aquí es donde Dios conoce los que verdaderamente están firmes en la palabra. Entonces, ¿qué significa la palabra revelar? Viene del latín revelar, que significa quitar el velo. Cuando se lee, cuando se permanece en la palabra, la misma palabra hace un corte y nos quita lo que le llaman los científicos el terigio o la catarata. Es un velo, lo quita. Es un velo espiritual que no nos deja ver la profundidad de las escrituras. Es un velo espiritual que no nos deja ver la bendición de Dios. Es un velo espiritual que no nos permite estar en comunión con Dios. Es un velo espiritual que no nos permite ver dónde está ese ciclo que no se ha roto. Pero la palabra hace que se rompa, que se quite ese velo. Está formado la palabra revelar está formada del prefijo re, que significa atrás, o sea, hacerse de nuevo, que se vuelva a repetir, y la palabra velo, que significa telo o cortina. O sea, el hombre que permanece en Dios, la palabra rompe el velo y le revela, o sea, lo vuelve al origen divino, al origen en Dios, para que pueda ver lo grande que es en Dios y pueda continuar en esta tierra siendo grande en Dios. Porque una cosa es que en la eternidad yo he sido grande en Dios, en la eternidad he sido una persona próspera, bendecida, porque soy un cuerpo eterno, soy un espíritu eterno. Otra cosa es que en la tierra sufra de maldición, de dolor, de hambre, de desnudez, o sea, miles de cosas que están sucediendo. Que la cultura de la tierra me siga a mí no es posible, porque yo pertenezco a otro reino. Entonces, si yo entiendo que la palabra revelar es volverme atrás al origen divino, entonces yo tengo que dejar que la palabra me lleve hacia atrás, para que vuelva y me centre en Dios y me impulse en un futuro glorioso, lleno de bendición y de paz, de abundancia y de prosperidad. Solo cuando la palabra se me revela, se rompen los ciclos. Solo allí es cuando Cristo quita el velo. Por eso les decía al principio, es necesario dejar que Cristo ocupe cada área de nuestra vida para que se rompan los ciclos y para que se rompa el velo y yo pueda ver la bendición de Dios a favor de mi vida. Pero vuelvo y le repito, la bendición de Dios a favor de mi vida no es plata, no es carro, no es casa, no es beca. Eso es consecuencia de una vida estable en Dios. Eso es consecuencia de estar meditando en la palabra. Eso es consecuencia de estar creyéndole a la palabra. Eso es la consecuencia de estar sumido en la palabra. La bendición de Dios es estar lleno de su presencia día y noche. Es allí donde yo permanezco sólido en la fe. Es allí donde se me revela todo. Entonces, cuando yo permanezco sólido en Cristo, las bendiciones me siguen a donde quiera que yo vaya. Entonces, la palabra revelar se refiere a proporcionar información de algo que estaba ignorado o secreto. Repito, la palabra revelar es proporcionar información de algo que estaba ignorado o secreto. Y esta semana quiero que hablemos de algo que tal vez durante mucho tiempo, por falta de conocimiento, por negligencia, por ignorancia, lo hemos enseñado de pronto en el afán de sacar a la gente de la maldición de la tierra. De pronto hemos hecho ver como si la tierra estuviera maldita. Y sí, está maldita por causa del pecado del hombre, pero no porque Dios la haya diseñado bajo maldición. Esta semana vamos a estar mirando todos estos tópicos, porque aquí se nos descubre algo para nuestra vida, y es que a donde yo vaya, la tierra tiene que prosperar, porque
yo soy tierra deseada de Dios, amada de Dios. De eso vamos a estar hablando esta semana. Ahora, esto quiere decir que me vuelvo hacia atrás en el tiempo y en el espacio. De la eternidad pasada solo puede dar testimonio Dios, y la eternidad futura solo está garantizada por la permanente existencia de Dios y por su constante presencia, para que el tiempo pueda ser vívido. O sea, mire, Dios me da testimonio de la eternidad pasada, o sea, de lo que yo fui en Dios, para poder que la eternidad presente se me haga muy diferente en mi vida. Traigo el pasado en Dios, lo traigo a mi presente, para que mi presente sobre la tierra se vuelva un presente de éxito y me lleve a un futuro de abundancia por la presencia de Dios en mi vida, por la presencia de Dios en mi vida. Entonces, hermano, el futuro no puede ser visto porque aún no existe nadie. Nadie conoce el futuro excepto Dios, dice la Biblia. Eso lo vemos en Daniel 2, 27 y 28. Mire, el futuro no existe excepto Dios. Pero cuando yo estoy en Dios, mi futuro lo determina Dios. Vuelvo y repito, el futuro, mire lo que dice, el futuro no existe, nadie lo conoce excepto Dios. Y eso lo ratifica Daniel capítulo 2, versículos 27 y 28. Pastor, ¿y entonces mi futuro es incierto? No, ni su futuro, ni mi futuro, ni el futuro de los hijos de Dios jamás será incierto. Nuestro futuro lo garantiza Dios y lo garantiza el permanecer en la palabra. Allí está nuestro futuro. Pastor, voy a morir pobre, arrancado, voy a morir desolado, frustrado, tirado en un orfanato, tirado en un ancianato, tirado en la calle recogiendo papeles. No, tu futuro está garantizado, tu futuro lo tiene Dios en sus manos, no te preocupes. La Biblia dice que Él cuida nuestra salida cuando salimos de la eternidad y cuida de nuestra entrada. Si Él cuida la salida y la entrada, quiere decir que cuida nuestra estadía sobre la tierra. Él tiene cuidado de sus hijos. Él tiene cuidado de su novia. Él tiene cuidado de su iglesia. Él no nos trajo a la tierra para vivir llenos de hambre, de frustración, de tribulación. Él nos trajo a la tierra para mostrar su reino y para que demos luz en medio de las tinieblas. Para eso nos trajo Él a su tierra. Entonces no se preocupe, hermano. Su futuro está garantizado, está asegurado. El de sus hijos, el de su familia está garantizado. Dios tendrá cuidado de los suyos. Dice, solo Dios es capaz de anticiparse al futuro con perfección absoluta. Solo Dios se anticipa. O sea que, por eso dice la Biblia, no os afanéis por el día de mañana, qué habéis de comer o qué habéis de vestir. Si las aves de los campos mantienen con unos colores hermosos y bien vestidas y tienen que comer todos los días, si los lirios de los campos tienen un vestido nuevo cada día y un colorido nuevo cada día, ¿cuánto más nosotros los hijos de Dios que dependemos de Dios? Esto se llama dependencia absoluta de Dios. Pero Dios no puede entrar a donde nosotros no le permitamos entrar. Por eso es que como hijos debemos de darle cabida al Espíritu en cada área de nuestra vida, para que el Espíritu rompa esos ciclos de maldición y podamos vivir una vida constante y continua de bendición. O sea, nuestro futuro está garantizado. ¿De qué me preocupo? Pastor, yo quiero que mis hijos vivan bien en el futuro. No se preocupe. Si permanezca en la palabra, que es el futuro de sus hijos lo tiene Dios en sus manos. Sigue diciendo, y ello es posible en virtud de su omnipotencia y en virtud de su
omnisciencia, es decir, el conocimiento exhaustivo de todo lo que es pasado y presente. Dios conoce el pasado y el presente del ser humano. Mire, es más, Dios sabe en los próximos días quién va a llegar a los pies de Cristo. Solamente que aquí es donde entra la palabra, donde entra la escritura cuando dice, la tierra gime esperando la manifestación de los hijos. ¿Por qué? Porque a causa del pecado de la humanidad, la tierra se impregnó de maldición. Entonces la tierra está esperando que nosotros clamemos al Abba Padre para que la tierra empiece a sanarse su vientre y empiece a prosperar a la humanidad. Pero eso depende solo de nosotros. Es decir, los actos de Dios y los actos de los seres creados, es la que determina las características de la realidad, del futuro. Vuelvo y repito, los actos de Dios y los actos de los seres creados son los que determinan las características reales del futuro. ¿A qué se refiere esto? Que dependiendo como yo me guarde para Dios, dependiendo como yo viva para Dios, dependiendo de mi actitud en Dios, así mismo será mi futuro. Pastor, ¿y esto aplica para la iglesia? Claro que sí. Porque si yo llevo una vida en la iglesia mediocre, mi futuro será mediocre. Pero si yo vivo una vida en la iglesia sólido y estable y convencido que Dios es mi Padre y doy testimonio en mi comportamiento de que Dios es mi Padre y que pertenezco a un reino sobrenatural y doy testimonio de que la palabra es la base fundamental de mi vida, entonces mi futuro será bendecido. Mi futuro está determinado por mis acciones presentes. Mi futuro está determinado porque Dios desde la eternidad dijo que me prosperaría y que me bendeciría sobre la tierra. Pero depende de mi actitud, depende de cómo yo me conduzca en Dios. Eso quiere decir que nuestra vida depende 100% de Dios. Pastor, es difícil depender de Dios. No es fácil. O sea, no es fácil, no es que no sea fácil, no es fácil aprender a depender de Dios. No es fácil. Pero cuando miramos los lirios de los campos, ¿quién viste a los lirios de los campos? ¿Quién los hace hermosos? ¿Quién hace hermosa las aves de los campos? ¿Quién hace hermosa la creación? Dice, ni las hojas de los árboles se mueven si no es por el poder de Dios. Si el campo, si la naturaleza, si las aves, si los animales dependen de Dios, así tiene que ser nuestra vida, dependiente de Dios. Pastor, pero es que es la naturaleza y Dios la diseñó así. Bueno, le voy a poner otro ejemplo. El niño cuando está creciendo, ¿de quién depende? De nosotros. Un niño no sabe hablar, no ha aprendido a hablar, pero balbucea algo y nosotros ya sabemos qué necesita el niño. Dependencia del padre, dependencia de los padres. Así somos nosotros con Dios. Por eso dice que es decir que los actos de Dios y los actos de los seres creados determinan las características de una realidad. Su actitud de obediencia a Dios hace que Dios se mueva a su favor para que su futuro sea bendecido. Allí se rompen ciclos. Allí Dios va rompiendo. A medida que vamos avanzando, se van rompiendo ciclos que fueron repetitivos en maldición, en frustración, en pérdida, en engaño, en robo. Pastor, llevo 4 matrimonios y los 4 hombres me han engañado. Hay una maldición en la vida de esa persona que se le va a repetir una y otra vez. Hay que romper ese ciclo, pero ese ciclo solo se rompe por la palabra. Pastor, siempre que compro un carro se me daña y lo pierdo y se me va por pérdida total. Hay ciclos de pérdida, de maldiciones de pérdida allí. Pastor, siempre estoy bien, pero cada año me enfermo de lo mismo. Hay un ciclo que no se ha roto en la vida del ser.
Entonces, son cosas que tenemos que ir mirando, ir hilvanando poco a poco hasta que la palabra nos revele lo que está pasando y la misma palabra, el peso de gloria de la palabra lo rompa. Dejemos hasta allí por hoy y mañana, pues terminemos, regálame 2 minuticos, vamos a terminar este pedacito. Dice, en los escritos bíblicos son las actuaciones de Dios y las de los hombres los que han determinado que la realidad sea como es. Las actuaciones de Dios y del hombre, lo que decíamos, su actitud determina su futuro. Si su actitud presente es una actitud derrotista, quiere decir que hay un ciclo que no se ha roto. Y si no me doy a la tarea de permitirle a Dios que rompa por la palabra con ese ciclo, mi futuro será un futuro de derrota. Pastor, llevo años en la misma situación. Allí hay un ciclo que hay que romper. Pastor, ¿y a usted ya se le rompieron todos? Todos lo desearíamos, pero mientras estemos en esta tierra tenemos que ser procesados poco a poco. Vamos de perfección en perfección, de gloria en gloria. Nadie es perfecto sobre esta tierra. Tenemos perfección en el espíritu, pero en la parte humana tenemos que ir creciendo, porque esto es así, una bola de nieve, va creciendo y todos los días, porque si fuéramos perfectos, entonces no necesitaríamos de Dios. Dice, es un hecho que Dios está en el control de la historia del mundo, pero la historia es como la conocemos, en cada uno de sus detalles, no solo porque Dios ha intervenido en ella, sino porque también lo han hecho los seres libres creados por Él. Existen seres angelicales y humanos que han sido capaces de introducir en la historia ciertos elementos que son contrarios a los propósitos originales de Dios. Quiere decir esto, que cuando hacemos algo que va en contra del estilo de vida de Dios, nosotros nos encargamos de romper ciclos de bendición. Hay que tener cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos. Porque el pensamiento nos lleva a tomar decisiones erradas. Recuerden lo que hablábamos en días pasados, el poder del pensamiento. Hay pensamientos de mal que se anidan y viene un pensamiento de mal y empieza a crecer, hasta que ese pensamiento me lleva a tomar una mala decisión, una mala actitud, y eso hace que se rompan también ciclos de bendición. Es mi actitud, es lo que yo haga, es mi intervención sobre la tierra. Si la hago fuera del propósito de Dios, estoy maldiciendo mi vida. Si la hago en el propósito de Dios, estoy dándole continuidad a la bendición en mi vida. El tiempo nos sitúa vivencialmente ante un futuro relativamente abierto. Esto quiere decir que nuestro futuro personal y colectivo depende hasta cierto punto de nuestras propias decisiones y acciones. Ojo, vuelvo y repito. El tiempo nos sitúa vivencialmente ante un futuro relativamente abierto. Esto quiere decir que nuestro futuro personal y colectivo depende hasta cierto punto de nuestras propias decisiones y acciones. Estamos hablando de un futuro abierto, pero ahora en un futuro cerrado, porque hay dos tipos de futuro, el abierto y el cerrado. Y en el futuro cerrado, nuestras decisiones y acciones no tienen importancia. Un futuro cerrado será aquel para el cual estamos inexorablemente predestinados por la voluntad de la divinidad, o bien por el inevitable, así tiene que ser, de una realidad última intemporal, de la cual el tiempo y la historia serían una mera imitación. Me hago entender, me explico. En mi futuro cerrado, Dios es quien determina lo que va a hacer conmigo. Esto me lleva a entender que no tengo ocasión ni siquiera de pensar. Así de sencillo. No tengo ocasión a tomar decisiones. Mis decisiones están enmarcadas en Dios. Pastor, entonces, ¿en cuál de los dos tipos de tiempo me sitúo yo? ¿O de futuro me sitúo yo? No se sitúe en el futuro personal, en el futuro abierto.
Sitúese en el futuro cerrado, en la dependencia total y absoluta de Dios. Deje que Dios tome las riendas de su vida. Deje que Dios tome control de sus decisiones. Deje que Dios aún controle su forma de vestir. Pastor, y hasta en eso se fija el Espíritu Santo. Hasta en eso se fija el Espíritu. Hace días estaba ministrando sobre una persona y el Espíritu Santo me trajo a memoria algo que esa mujer quería. Y le dije, usted quiere vestir así, 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 así. Y me dijo, ¿usted cómo lo sabe? Le dije, el Espíritu Santo todo lo sabe y todo lo revela. Porque Él se fija en todo, Él es celoso. Él quiere enseñarnos a vestir, Él quiere enseñarnos comportamiento, Él quiere enseñarnos ética, Él quiere enseñarnos moral, Él quiere enseñarnos valores.